¿Qué pasa cuando la violencia política que te hizo salir de tu país te persigue y te alcanza al país donde creías estar a salvo? Quizás esta fue la pregunta que se hizo o que se está haciendo el defensor de derechos humanos Gendry Velázquez y el analista político Luis Peche Artiaga, y que seguramente se seguirán haciendo todos aquellos que salieron de Venezuela buscando protección y huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Denise Born, activista y defensora de derechos humanos, nos acompaña hoy en Venezuela en profundidad. Denise, bienvenida. ¿Hasta qué punto este atentado en contra de Gendry y de Luis expone el alcance de la maquinaria represiva de Nicolás Maduro? Pues a ver, mira, el ataque contra Luis y Gendry, quienes huyeron de Venezuela precisamente por persecución política y que ha sido denunciado por organizaciones, por defensores, por activistas, entre otras cosas, porque el hecho de que el atentado haya sido un ataque sicarial en el norte de Bogotá, lejos de la frontera, demuestra una vez más que el régimen venezolano sí está extendiendo ese brazo represivo del que hablas, que lo está extendiendo a otros países, utilizando sicarios para silenciar cualquier voz disidente en el exilio, como ya lo habíamos visto, porque además eso no es nuevo. Lo vimos con Ojeda en Chile, así que sin duda alguna este atentado es una prueba más de lo que son capaces de hacer y, y que no les importa hasta dónde tengan que llegar para hacerlo. Aquí también juega un papel importante lo que diga, o mejor dicho, lo que haga el presidente Gustavo Petro, porque esto no se trata solo de una, digamos, una situación diplomática, sino que expone las debilidades en la protección política que pueda llegar a brindar Colombia y la vulneración del derecho al asilo, ¿no? O sea, lo primero que tengo que decir es que el presidente Gustavo Petro sí, como tú decías, o sea, hay personas que hablan del silencio de Gustavo Petro y él manifestó algo que creo que tenemos que, por un lado, aprovechar, pero por otro lado también leer entre líneas, ¿no? Y él manifestó que reforzará la protección de los defensores de derechos humanos y los activistas en Colombia. Y dijo textualmente, cito sus palabras, toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independientemente de sus ideas, es bien recibida. Fueron sus palabras. Ahí es donde digo que esto es algo que tenemos que aprovechar como migrantes, porque es una voz importante la que está diciendo, oigan, acá son bienvenidos y las condiciones para esa bienvenida, si no se estaban dando, él no lo dijo así, estas son palabras mías obviamente, si no se estaban dando, las vamos a dar. Ahora, es donde empieza la parte crítica del mensaje o de esta conversación o esas críticas hacia el presidente Petro. Y la primera es porque él ha demostrado apoyo en distintas ocasiones al régimen de Maduro. O sea, eso no lo puede ocultar nadie, eso no lo puede desmentir nadie, eh, lo que obviamente nos genera desconfianza. O sea, no hay manera de sentirse del todo tranquilo con un presidente o en un gobierno en el que, pues, tiene, ni siquiera la forma de decirlo es buenas relaciones, o sea, tiene mucha cercanía con el régimen. Eso por un lado. Entonces, eso no nos deja tranquilos. Pero por otro lado, está en esa misma conversación, a veces uno piensa como, uno dice como, no sé si era mejor el silencio e interpretar cosas o suponer cosas que, porque al final él dijo, y voy a citar otra vez textualmente, sabemos lo que buscan los violentos. En el mismo mensaje en el que estaba hablando de la situación de Luis y de Yendre, él dice, sabemos lo que buscan los violentos. Y, y lo hace en la misma frase donde hace alusión a una protesta pacífica que se dio en Cúcuta hace unos días, en la que los familiares de los presos políticos colombianos que están presos políticos, que son presos políticos en Venezuela, exigen su liberación, es que no están pidiendo nada que no deban pedir ni siquiera. Um, y además hay algo que también es importante destacar y es que
este proceso por el cual ellos están pasando, lo han pasado solos, lo han vivido solos, porque ellos no han contado con la ayuda del gobierno de Colombia. Y eso obviamente dice mucho. Entonces ahí es donde las críticas entran. Y siendo así, pues, em, ni siquiera es una sensación de intranquilidad, creo que esa sensación que tenemos está más relacionada con la incertidumbre. Organizaciones como Provea, Amnistía Internacional, hasta el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha exigido una respuesta, que la respuesta sea más contundente por parte del gobierno del presidente Petro y que la protección a los defensores y a los activistas venezolanos sea urgente. Pues porque estamos en riesgo, o sea, eso tampoco es algo que estamos dudando, y no solo después del atentado, desde el año pasado hay informes, hay reportes que mencionan esta situación y lo que no queríamos que pasara y está pasando en Colombia. Hace unos días conversando sobre el proceso de regularización y las trabas burocráticas que hay para ello, para los migrantes venezolanos, la persona con la que conversaba decía algo muy importante y era que quizás todas estas trabas por parte de la administración Petro para la regularización de los venezolanos tiene mucho que ver con que no quieren aceptar que existe una migración masiva porque esto sería contradecir o desafiar la narrativa del régimen de Nicolás Maduro. Algo parecido sucede con el caso de Yendri y de Luis. Seguramente para el presidente Petro decir algo más de lo que ya se ha pronunciado es contradecir y desafiar la narrativa del régimen y obviamente traería fragmentaciones en la relación que guarda Nicolás Maduro con Gustavo Petro. ¿Tú consideras que la represión transnacional que se está viviendo se está justificando o se está normalizando bajo el supuesto manto diplomático? Sin duda alguna puesta en evidencia esa preocupación de que estas cooperaciones binacionales entre gobiernos de la región y en particular, obviamente, con regímenes como el de Venezuela, Dios mío, sí pueden estar siendo utilizadas de alguna forma para encubrir y facilitar la persecución política, y obviamente eso es muy grave. Y para perseguir, o sea, facilitar esa persecución de los exiliados, em, y es muy grave. Y volviendo un poco a lo que decía antes, digamos que sí hay que reconocer que hay gobiernos de la región que están haciendo esfuerzos gigantes en la gestión de seguridad ciudadana y la cooperación, y la cooperación policial contra el contra el crimen, perdón, organizado, porque esto es crimen organizado. Es que además tú ves el modus operandi, tú ves la forma de actuar de, de, de los distintos grupos y tú dices, tristemente esta gente está muy organizada, ojalá fueran desorganizados, pero no es así y vemos esos avances en la región, pero sin embargo, Dios mío, el caso del atentado contra Gendry y Luis nos ha generado o ha despertado ese debate sobre las garantías de seguridad que deben tener no solo los solicitantes de refugio, los perseguidos políticos en general, estén o no en procesos de refugio, porque también se nos olvida que a Colombia particularmente han llegado muchas personas que no han solicitado refugio, pero han sido amenazados o han sido perseguidos por el régimen. Entonces, no quiere decir que estas personas no necesiten seguridad, están en condiciones diferentes, pero es aquí donde uno empieza a estudiar los casos de una manera distinta, ¿no? Y es que no estamos hablando de cualquier perseguido, no estamos hablando de cualquier amenaza, estamos hablando de personas que vienen de un régimen, entonces tengan o no refugio, estén o no en proceso de solicitud de refugio, esto es importante destacar. Y la situación de Luis Alejandro y de Gendry sobre sobre esa efectividad de las medidas de protección y sobre los derechos de las personas como ellos, pues, como hemos visto en este caso, son delicadas y son personas que aunque se supone que cuentan con derechos, por ejemplo, el derecho a la salud en Colombia,
hasta derechos como estos se han visto vulnerados. Y obviamente también quiero agradecer a los médicos que le salvaron la vida a ellos dos, pero hay una cantidad de temas burocráticos alrededor que terminan vulnerando derechos. Em, y no es sencillo, y no es sencillo, y entonces uno cree que hay muchas conversaciones y que estas negociaciones bilaterales son para solucionar problemas de base como estos, pero terminan siendo otra cosa. Entonces nos terminamos sintiéndonos tan seguros con estas conversaciones y estas negociaciones entre países porque no están solucionando lo que tienen que solucionar de fondo, ¿no? Hablemos un poco sobre la responsabilidad o quizás en la labor que están haciendo los organismos internacionales ante esta situación, no solo en el caso particular de Gendry y de Luis, sino también ante los o las innumerables denuncias que se han hecho por represión tanto dentro como fuera de Venezuela. En este caso, particularmente hablando, misiones diplomáticas, organismos internacionales, o sea, Naciones Unidas, hasta la Defensoría del Pueblo de Colombia expresó, o sea, han expresado su condena y han instado a las autoridades a investigar los hechos con celeridad, transparencia y con rigurosidad, que creo que son tres cosas que tenemos que tener muy en el radar. Mm, hemos visto algunas situaciones, tal vez haya temas a los que no estamos tan acostumbrados y entendemos como defensores de derechos humanos la rigurosidad de investigar un caso, que no se trata solamente de levantar papeles y documentos, sino en el proceso. Y ahí tenemos preocupaciones como la forma en la que vimos a los agentes de la policía manipular toda la escena sin guantes. Y hay gente que me ha dicho que ha sido curioso, lo he conversado con algunas personas y algunas personas me dicen, no, acá en Colombia eso no es preocupante. O ha pasado en otras veces, entonces logran procesar las pruebas y yo digo, no sé qué tan tranquila estoy con eso. Y por otro lado, hay gente que dice, eso no debe pasar bajo o sea, en ningún momento, ¿sabes? De ninguna forma. Y yo estoy del lado de los que piensan que eso no debe pasar. La misión internacional de la ONU sobre Venezuela ha documentado crímenes de lesa humanidad y la represión por parte del Estado venezolano y hoy régimen venezolano. Lo que ha ratificado además esa persecución política contra la disidencia y eso es parte de esa responsabilidad, hacer esos llamados de atención. No solo ahí sí desde los defensores y no solo desde los activistas, sino desde los organismos. Y las organizaciones han contado lo que está pasando en Venezuela. Entonces eso le da un peso distinto, sobre todo para los gobiernos, a situaciones como la que estamos viendo en Venezuela y en casos como lo que está pasando con Gendry y con Luis, pues demuestra que esto no es un caso aislado, sino que hace parte de una especie de ecosistema macabro que utiliza el régimen para perseguir, ¿no? Denis, ¿qué va a pasar ahora o no? ¿Cómo queda esa figura del exilio para los venezolanos y para los perseguidos políticos? Porque antes ver el exilio era visto o es visto como una salida a la represión política en Venezuela y buscar protección en otro país, pero pareciera, por lo menos en Colombia, que el exilio ya no es una salida para sentirse protegidos. ¿Sabes? Esa frase de no dejas de hacer las cosas porque no pasen o porque no funcionen tan bien. Las personas que sientan, que crean, que deban solicitar refugio en algún país o asilo en algún país, deben seguirlo haciendo. Legalmente están amparados de cierta forma. No, como decía en un principio, no todas las personas que salen de países como Venezuela piden refugio, piden algún tipo de protección en su país de acogida. Em, y no está mal, o sea, es una forma diferente, cada quien también desde su perspectiva puede entender, siempre pidiendo eh,
asesoría, porque a veces creemos que estamos solos en estas conversaciones o en nuestra situación y no lo estamos. Entonces, ese primer llamado es a pida asesoría. Hay organizaciones total y completamente dispuestas a colaborar con la causa y la causa es cada uno de nosotros. Entonces, a veces tomamos decisiones solos, también por el miedo a hablar, porque venimos de una situación en la que nos enseñan que debemos tener miedo a hablar. em, y, nos, y muchas veces nos da miedo hasta hablar con el experto, con la persona que nos puede ayudar a solucionar de alguna forma nuestra ruta. No nos va a solucionar el camino, pero nos va a solucionar, nos va a ayudar a solucionar o a escoger o a definir cuál es mejor esa ruta para salir del país y para estar protegido en otro lugar. Independientemente de lo que pasó de lo que estaba pasando con Gendry y con Luis, eh, habemos muchas personas dispuestas a ayudar y eso es algo que no va a cambiar. El mismo Luis lo decía en un tweet, bueno, una publicación en X, todavía me enredo con esto, pero cuando pudo tener el teléfono en sus manos y habló de ese momento tan duro que estaba viviendo con su hermano, como él mismo lo dijo. Em, y él cerró esa publicación diciendo, no nos vamos a detener, no nos van a callar, no nos van a detener. Y eso también se trata, de esto también se trata eso. Los defensores de derechos humanos vamos a seguir siendo defensores de derechos humanos. Los activistas vamos a seguir siendo activistas. Los periodistas van a seguir siendo periodistas. Y las organizaciones que defienden a estas personas y a todos los ciudadanos de cada uno de los países van a seguir siendo organizaciones que defienden. Entonces, hay figuras a las que tenemos que apegarnos. No todo funciona maravillosamente bien como quisiéramos, pero es lo que tenemos en este momento y con eso vamos a trabajar. Y vamos a seguir creando los caminos necesarios para que cosas como esta no vuelvan a pasar. Y vamos a seguir creando los caminos necesarios para que no se sigan vulnerando los derechos, no solo de las personas que están buscando refugio en otro lado, que necesitan protección en otro país, sino de los locales en cada uno de los países. Ese es el primer paso para esta lucha. Denise, gracias por compartir parte de tu tiempo para conversar de este tema que, bueno, ha sido o ha afectado mucho, ¿no?, a la población migrante venezolana en Colombia. Eh, Hazle llegar nuestro más sincero apoyo a Luis y a Yendri y por supuesto las pantallas de Impacto Venezuela y de Venezuela en Profundidad están abiertas para hacer eco de la voz que hoy ellos representan para los venezolanos en el exilio. Gracias. Génesis, gracias por todo lo que haces. Te lo he dicho en mil ocasiones, no me voy a cansar de decirlo. Y gracias por la responsabilidad con la que lo haces, porque eso es lo que hace la diferencia. Les voy a hacer llegar tu mensaje a los chicos y nada, a no quedarnos callados. Esa es nuestra misión, esa es nuestra responsabilidad.